Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal del estudio. En este video vamos a analizar uno de los conceptos más importantes para entender cómo funciona el derecho, el supuesto jurídico y sus consecuencias. Pero para entenderlo bien, no basta hablar del supuesto jurídico. También necesitamos comprender cómo ese supuesto se vuelve realidad. Y ahí es donde entran tres figuras fundamentales: el hecho jurídico, el acto jurídico y el estado jurídico. Entender la relación entre estos elementos es lo que permite explicar cómo nacen los derechos, las obligaciones y las sanciones. El supuesto jurídico es básicamente una condición que está prevista en la ley. Es una especie de, si pasa esto, que aparece en todas las normas jurídicas. Toda norma tiene esta estructura. Si ocurre algo, entonces pasa algo. Si ese ocurre algo, es el supuesto jurídico. Y lo importante aquí es entender que el supuesto no es un hecho real todavía, es solo una hipótesis, una idea dentro de la norma. Es decir, la ley describe una situación posible y cuando esa situación se cumple en la realidad, entonces se activan las consecuencias. El supuesto jurídico no es lo mismo que lo que pasa en la vida real. El supuesto está en la norma, mientras que la realidad está en los hechos, actos o estados jurídicos. Dicho de otra manera, el supuesto jurídico pertenece al mundo de las ideas, mientras que los hechos, los actos y los estados jurídicos permanecen al mundo real. Son ellos los que hacen que ese supuesto se cumpla. La ley no se cumple sola, necesita que ocurra algo en la realidad y ese algo puede presentarse de tres formas. El hecho jurídico es un acontecimiento que produce consecuencias legales, pero sin que exista la intención, la voluntad de provocarlas. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Nadie quiere generar consecuencias legales, pero la ley interviene. El acto jurídico es una conducta humana realizada con la intención de producir efectos jurídicos. Por ejemplo, firmar un contrato. Aquí sí existe la voluntad de generar derechos y obligaciones. Y el estado jurídico, que es una situación permanente o continua que también produce consecuencias de derecho. Por ejemplo, ser mayor de edad, estar casado, tener una nacionalidad, etcétera. Esto último no es momentáneo, sino una condición que se mantiene en el tiempo. Ahora, lo más importante, ¿qué pasa cuando el supuesto se cumple? Se generan consecuencias jurídicas. Esas consecuencias son todas las situaciones legales que nacen a partir de ese cumplimiento. Por ejemplo, nacen derechos, surgen obligaciones, se imponen sanciones, se modifican relaciones jurídicas o incluso se extinguen. Estas consecuencias pueden dividirse en dos grandes grupos. Por un lado, las de derecho privado, que se dan entre particulares, como los contratos, el pago de daños, la nulidad, la rescisión, etcétera. Por otro lado, las de derecho público, donde interviene el Estado, como las sanciones penales, las multas o inclusive las penas. En este video vimos que el supuesto jurídico es una condición prevista en la ley, que solo produce efectos cuando se cumple en la ley. Vimos también que ese cumplimiento ocurre a través de hechos, actos o estados jurídicos. Y entendimos que una vez que esto sucede, se generan las consecuencias jurídicas, que pueden ser entre particulares o frente al Estado. Y con esto podemos entender que el derecho no funciona de manera automática. Siempre necesita una condición previa, un supuesto, pero ese supuesto no se cumple por sí solo. Necesita hacerse realidad a través de hechos, actos o inclusive estados jurídicos, y solo entonces aparecen las consecuencias jurídicas, porque en derecho no basta con que exista una norma, tiene que ocurrir lo que la ley prevé para que todo lo demás pues tenga efecto. Si este video te ayudó a entender mejor este tema, te invito a que lo apoyes con un like, que me dejes tu comentario y que lo compartas con más personas interesadas en estos temas. Gracias por quedarte hasta el final. Y si quieres seguir avanzando paso a paso, te espero en el siguiente video. ¡Gracias!